En el 10º programa de Tu Story Podcast nos vamos hasta la ciudad de Sevilla para hablar con la profesora de yoga, escritora Elena Locatelli, licenciada en Filología Hispánica Inglesa y también la es directora y locutora del podcast Con los pies descalzos, que podéis escuchar y descargar desde la plataforma iVoox. ¿Qué tal todo y qué tal todo por Sevilla? Hola, muy bien, todo bien aquí en Sevilla, hace calor, pero Imagino. además de eso, se está muy bien, hace solecito y Sí, se sí, respira. Por la mañana temprano se respira, después empieza un poco a sofocar todo. sí, sí, sí. Después de las 10 de la mañana igual ya es un poco complicado, ¿no? Exactamente. Se Me pone imagino. complicado todo. Bueno, vamos a comenzar la entrevista y la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿nos podrías explicar tu recorrido profesional hasta llegar al punto en el cual te encuentras hoy? Vale, entonces tenemos que ir un poquito atrás en el tiempo con algo que no tiene nada que ver. Bueno, yo empecé la carrera en filología hispánica, inglesa, después del instituto. Acabé con la selectividad italiana y empecé a ir a la universidad. En realidad no es que me gustaba. elegí filología simplemente porque me dejaba las puertas abiertas. Aprendía Vale, idiomas y bueno, era algo que ya hacía en el colegio y seguía así. El tercer año dije, bueno, voy a acabar esto y me voy a Estados Unidos 2 años, voy a ir allí. Y desafortunadamente no acabé la universidad porque no pude pasar el último examen, que además era español del tercer año. Y estaba entre elegir si quedarme y perder un montón de dinero porque la compañía con la que iba a Estados Unidos no me iba a devolver el dinero o vale, bloquear el grado e irme. Entonces me fui porque además no tenía mucha ganas de quedarme, estaba un poco no estaba en depresión, pero estaba muy triste, estaba un poco agobiada con la situación porque no pasaba el examen y claro, me imagino, me imagino. más veces lo repetía y más veces no lo pasaba y me decía, madre mía, es que te empiezas a preguntar cosas como decir que soy tonta, cosas así. Entonces, en lugar de ir a hundirme más, he decidido irme. Entonces me fui 2 años, viví allí en Estados Unidos, fue una experiencia magnífica, yo no quería irme, yo quería quedarme allí, pero bueno, mejor ahora que he vuelto. Sí, Si me hubiera quedado allí con esta situación, no sé si hubiera... hubiese sido complicado. Exactamente. Pero bueno, y allí encontré el yoga, que al final es mi profesión, mi camino, lo que quería hacer. Yo claramente antes no conocía yoga, no sabía qué era. Tenía la idea y era algo que quería intentar hacer. Pero tenía un poco de miedo porque sobre todo en Estados Unidos, ves la publicidad y son todas como modelos muy altas, Sí, rubias, súper guapas, súper flexibles, y yo no tenía flexibilidad, no podía tocarme los pies, y decía, pero yo no tengo nada que ver allí porque no soy igual. Entonces esperé hasta enero 2017 a ir a un curso de yoga para principiantes que hacían, y allí, con la palabra principiantes, me encontré como más tranquila, decía, bueno, están todos como yo. Y me encantó, me encantó. Y allí, la primera clase, decidí que yo iba a ser profesora de yoga, aunque la primera clase no hicimos ni una posición de yoga, pero me encantó muchísimo el pensamiento de la profesora, lo que estaba comunicando, y yo decía, si yo puedo hacer lo mismo, intentar ayudar a la gente a sentirse un poquito mejor a nivel físico, a nivel mental, eso sería fantástico. sí, sí. Entonces, es que es una cosa que siempre había tenido dentro, esa necesidad de ayudar a los demás, pero no sabía cómo hacerlo. Vale, Y nada, me quedé ahí en Estados Unidos hasta enero 2018 y hice la formación de profesora de yoga a mitad online y mitad presencial, y la hice en Barcelona. Y me gradué, me certifiqué, o como se dice, en el yoga en septiembre de 2018, ¿sí?
Y cómo llegué a Sevilla y cómo trabajo aquí es la historia paralela de la carrera. La carrera aún no había acabado. Yo cuando volví de Estados Unidos volví a intentar el examen, pero claramente si hablas 2 años inglés y ni una palabra de español, la situación se complica. Entonces, Sí. intenté 2 veces el examen y dije, bueno, si aprendí el inglés muy bien en Estados Unidos, en el sitio, ¿por qué no voy a España y aprendo español ahí? Un pensamiento muy vacilar. Muy lógico. Exactamente. Me fui con Workaway, que es una especie de un proyecto en que tú vas en una familia o en una empresa Vale. y trabajas y ellos te ofrecen, te dan de comer y un sitio donde dormir. Es Vale. un cambio. Y estuve en Sotogrande, en Cádiz, me han dicho que Cádiz, aunque sea más cerca a Málaga y yo pensaba que era Málaga toda mi vida. Y nada, ahí, bueno, a través de Tinder, de toda esa tecnología, conocí a mi novio y cuando acabó mi fase de Sotogrande, tenía la opción de volver a Bérgamo, mi ciudad en Italia, o quedarme en Sevilla. Yo siempre he tenido una relación muy complicada con mi ciudad, me encanta, pero al mismo tiempo es muy chiquita y la gente tiene una mentalidad muy cerrada. Ahora se está un poco abriendo, pero antes era muy pueblo. Aunque fuera una ciudad, era muy pueblo. Vale. Y me agobiaba. Entonces dije, bueno, no tengo ganas de estar en Bérgamo, sé que las cosas que hago en Sevilla puedo hacerlas exactamente en Bérgamo, pero tengo allí mi novio, me encuentro bien con él, no veo por qué tengo que vivir una relación a distancia y prefiero ir. Entonces me mudé a Sevilla, aprendí español, bueno, no, aún no es perfecto, pero al final pasé el examen y me Te gradué. desenvuelves bien, te desenvuelves bien. Gracias. Entonces me quedé en Sevilla y poco a poco empecé a encontrar, buscar trabajo en el mundo del yoga, porque yo sabía que era lo que quería hacer, porque yo soy muy cabezota. Y en el sentido que si no me gusta hacer las cosas que no me gustan, piensa la mayoría de la gente, pero hay gente que se acostumbra y lo hace sin problema. Y yo no, porque por mucho tiempo he hecho cosas que no me gustan. La carrera en filología a mí me agobió. ¿Me escuchas? Sí, se ha cortado un poco, pero se ha escuchado. Sí, vale. No, que te he visto que te ha bloqueado. Y entonces no quiero hacer las cosas que no me gustan porque las he hecho muchas veces y nunca me he encontrado bien. Entonces dije, bueno, yo quiero ser profesora de yoga, entonces busco como profesora de yoga, no como profesora de inglés, que es una opción más rentable porque te da más dinero ser una profesora de inglés que una profesora de yoga al principio. Pero dije, bueno, y poco a poco, al principio fue bastante agobiante porque no encontraba trabajo, pero al final cuando acabé con la carrera, exactamente la semana después que acabé la carrera de filología me gradué, encontré trabajo aquí en Sevilla. Oh. y fue súper raro porque dije, parece que tenía que acabar esa carrera que estaba conmigo desde años para empezar mi nuevo camino. Y empecé en un club náutico a trabajar como un profe de yoga y desde allí empecé a trabajar en otro sitio también en el pueblo en que vivo y llegué a trabajar muchísimo antes de la cuarentena. Después claramente ha llegado la cuarentena y todo se ha bloqueado. Pero yo en enero me he dado de alta como autónomo. Vale. Todo mi camino en el mundo de las tasas y esa cosa. Pero doy las gracias que me puse como autónomo porque así me dieron la ayuda durante el periodo del coronavirus, porque si no, la situación hubiera sido más trágica aún. Sí. Y nada, y aquí estoy ahora de vacaciones. Aprovechando ahora el calorcito, ¿no? Exactamente, me voy un mes de vacaciones esperando que todo se quede bastante normal con la situación del virus. Veremos. Y volveré a casa y nada, y en septiembre vuelvo a trabajar
a mi proyecto. Me he despedido del trabajo que encontré en Sevilla, eso del club náutico, porque yo era autónomo, pero en realidad tenía un jefe. Vale, vale, vale. Las dos cosas iban... a mí me gusta, soy una persona bastante independiente, cuando quiero crear algo, Sí, lo es quiero... contradictorio. Exactamente, entonces he dicho, mejor que me vaya, porque siento que en este momento es algo que quiero hacer y que puedo hacer, porque a pesar de la cuarentena, cuando volvieron a abrir todo, yo puse una publicidad en Instagram diciendo, volvemos con las clases en el parque, este horario, si queréis venir, me escribís en Instagram. Me llegaron 10, 15 personas invirtiendo Wow. solo 30 euros. Y entonces me fui bastante bien. En Instagram estoy trabajando muchísimo, por eso digo, puedo hacerlo. Y me sale más rentable que tener que depender de otra persona que me pague. Exacto, exacto. Bueno, luego hablaremos del emprendimiento, de esta faceta como emprendedora, pero ahora la pregunta que te quiero hacer es, ¿qué te ha aportado el yoga tanto a nivel profesional como personal? El yoga, yo digo siempre, y puede ser un poco dramático, pero me ha salvado la vida en el sentido que yo no sabía qué hacer con mi vida antes de yoga, no tenía ni idea. Yo estaba allí, vivía, pero siempre hay gente que tiene objetivos y a mí me gusta tener objetivos porque siento que estoy trabajando hacia algo, pero antes yo no sabía, cuando desde chica me preguntaban qué quería ser de mayor, y yo qué sé, no sé, decía, no sé, periodista, decía veterinaria, decía tonterías para que la gente se fuera tranquila, pero yo nunca me he preocupado demasiado. Y cuando llegó el yoga, por la primera vez, sabía lo que quería hacer y boom, lo quería y fui hacia él. Y fue una... Empecé el yoga a nivel físico, porque el yoga trabaja sobre dos niveles, nivel físico y mental. Y yo empecé con el nivel físico porque no conocía la parte mental del yoga. Yo pensaba que era solo un ejercicio como si fuera gimnasia. Sí, Y que poco a poco, haciendo las varias clases, encontré la parte mental y fue un autodescubrimiento y una aceptación de mí misma. Porque yo por años he odiado mi cuerpo y a través de yoga he aprendido a aceptarme por lo que soy, con mis defectos, con mis cosas buenas y yoga me ha dado eso, me ha dado la capacidad de ser mí misma sin tener miedo, sin... o sea, ganar en confianza. exactamente, exactamente. Y a nivel profesional, sí, me he encontrado finalmente algo, por fin algo que quería hacer. El rumbo profesional que estás buscando. Exactamente. Vale, podríamos aplicar, perdona, esta pregunta es la anterior, la próxima. ¿Cómo podríamos aplicar el yoga en el ámbito laboral? Eso se puede aplicar. Hay muchas colaboraciones entre empresas y profesores de yoga porque hay lo que pasa en una empresa que la mayoría del tiempo te quedas sentado enfrente de un ordenador y te empieza a doler la espalda, te empiezan a cortarse los isquiotibiales porque estás constantemente sentado. Entonces con el yoga puedes dedicarte una hora, solo una hora de tu tiempo a estirar un poquito, a notar lo que está pasando en tu cuerpo, porque muchas veces ni sabemos lo que está pasando en nuestro cuerpo. Nosotros vivimos en un cuerpo y ni notamos si, por qué nos duele algo. Nos duele algo, vamos al médico, pero no reflexionamos sobre por qué puede doler algo. Puede ser que me duele la espalda, pero ¿por qué? Porque he estado todo el día enfrente al ordenador. Me duele la Exacto. cabeza, ¿por qué? Porque he estado todo el día enfrente al ordenador, he tenido que trabajar sobre esa cosa y tomar una pastilla. Yo no soy contra la pastilla cuando se necesitan de verdad, ¿vale? Pero no creo en el abuso. Hay gente, mi madre por ejemplo, se encuentra mal, pastilla. Y yo le digo, pero mamá, te vas a hacer daño. Un día tuvo una reacción alérgica porque se tomó 2 pastillas, tenía la piel llena como de puntitos. Wow. Y yo le dije que no puede hacer eso. Que yo entiendo que no soporta el dolor porque ella tiene dolor de cabeza y no lo soporta, pero ve a dormir, duerme, es mejor tómate una siesta de 20 minutos y ve si te pasa, porque muchas veces simplemente cerrando los ojos
notas que el dolor de cabeza puede que se vaya. Y yo, por ejemplo, con mi cuerpo he entendido eso. Y a través del yoga también lo he entendido. He entendido escucharme. Y a nivel profesional hace falta. Yo conozco chicas en Sevilla que dan clases en empresas específicamente, por empresas. Y hay una ayuda fenomenal para la gente. Así que se distrae un poco del trabajo, ¿sabes? Se quita un poco del trabajo si están un poco agobiados y puede ser súper útil. Luego vamos a hablar esto de la concentración porque hay un post muy interesante en tu Instagram sobre esto. Pero antes de esto, ¿crees que podríamos aplicar el yoga para potenciar el emprendimiento y ser más imaginativos en la empresa o en el proyecto? Claro, yo creo que todos somos creativos y que la creatividad, como la inteligencia, tiene distintas vías. Por ejemplo, hay una inteligencia más matemática, una inteligencia más de idiomas, una más creativa. Y también la creatividad se puede aplicar en el dibujo, en la escritura, en el emprendimiento también. Y yo lo que hago y que he descubierto es esa conexión entre yoga y la escritura. Cuando yo fluyo a nivel físico sobre la esterilla, después me paro algunos segundos, cojo un papel y empiezo a escribir lo que siento y simplemente saco todo lo que tengo dentro sin filtros. Ahí es cuando desbloqueo un poco todo el bloque emocional que tengo dentro y sale la creatividad también. Y eso puede ser útil también en una empresa. Porque muchas veces esos bloqueos de escritor, bloqueos emocionales que tenemos es porque no hablamos con nosotros. Ayer estuve dando una clase y dije, pregúntate cómo estás. Pero no conteste simplemente bien mal. Ve un poquito más, escama un poquito más en cómo estás. Y porque hay un YAMA, que es un código de conducta social de yoga, que son como los 10 mandamientos, pero del yoga. Vale. Si podemos hacer la comparación. Se llama Satya, que es no mentir. Y muchas veces mentimos a nosotros mismos, que no es solo mentir a los demás, es mentir a nosotros mismos fingiendo que estamos súper bien, que todo está genial, una maravilla, y dentro estamos muriendo o no estamos bien. Y yo creo, claro, cada uno es distinto y cada uno se desahoga a su manera. Pero yo a través de la escritura he encontrado ese modo de desahogarme y de encontrar soluciones a problemas a nivel de empresa también, creativos. Y creo que puede ser súper útil. Por ejemplo, en el ámbito tecnológico, toda la gente que se dedica a la creación de contenido sería muy importante, por ejemplo. O sea, ¿Sí? practicar yoga para desarrollar esa creatividad que muchas veces por estrés, por X factores, se bloquea y es difícil realmente hacer contenido de calidad. Claro, porque muchas veces hay personas que me preguntan, pero si yo tengo el bloqueo del escritor, ¿qué hago? Y yo digo, tienes dos opciones, o mira fijamente la pantalla si está escribiendo el ordenador y mira esa página blanca y sigue agobiándote, porque yo sé que es mirar esa página blanca y agobiarte, o haz una actividad completamente distinta. Y puede ser el yoga, o hay gente que, no sé, va a correr, va a jugar a fútbol o lo que sea. Pero distráete, haz algo distinto. El yoga, a nivel de conexión, empiezas a conectar contigo mismo, es una forma de meditación en movimiento, entonces allí empieza a entender. Y yo he tenido un montón de ideas mientras estaba en la esterilla y decía, esto, y voy a escribirlo un segundo porque si no, se va. Sin problema, yo me olvido con la cabeza que tengo. O sea, Pero que podemos decir que favorece la idea, la innovación y la creatividad. Sí. Y claro, al principio mucha gente piensa que sea solo una cosa física y yo lo entiendo porque empecé así. Y mucha gente llega y dice, no, yo quiero hacer solo actividad física. Yo no quiero que me empiece con las cosas mentales. Entonces yo hago siempre una mezcla de las dos cosas. Doy la clase y alguna vez al final le pongo como
ejercicio para pensar. Porque si te quedas en la posición final simplemente tumbado, sin una guía, la mente se va y empieza a pensar a los problemas, a lo que tiene que hacer, entonces te Exacto. agobiamos más. Tiene que tener una guía, una pregunta a la que tiene que contestar y un enfoque, y allí puede que encuentre la solución a problemas. Pero como sea yoga, también andar también me ayuda muchísimo a soltar la creatividad y a encontrar soluciones. Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, hago bastante deporte y una cosa que me pasa muchas veces cuando voy a correr es ahí donde encuentro muchas ideas o encuentro la creatividad. Porque Sí. resulta que es un momento que no estás pensando en el proyecto, que no estás pensando en eso y te relajas y es ahí cuando yo creo que te vienen las ideas o nuevos pensamientos que pueden ser buenos. Sí, 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 exactamente, sí, que la mente dice, ay, estoy relajado, mira, Exacto. entra en este rinconcito que estaba escondido de tu mente, encuentra la solución. Exacto. Justamente hemos hablado de un post de tu Instagram y hablas en el post del dharana. ¿Nos podrías explicar en qué consiste el dharma y cómo lo podemos aplicar en el ámbito laboral? Dharana es la concentración y bueno, es difícil llegar al dharana desde la base, porque bueno, yo hago imaginar a mis estudiantes que el yoga sea como una flor, ¿vale? Que tiene su semilla y después varias ramas, que son yama, niyama, las posturas, el pranayama, la meditación y está el dharma también. Dharana. Para llegar, es como hacer, la flor crece y creciendo la flor crecen los distintos elementos, como los códigos de conducta sociales. Si los trabajas, después pasas a los códigos de conducta personal y después lo trabajas y vas a la postura, al pranayama. Y claro, llegar al dharma es cuando llegas a la concentración total, cuando estás tan dentro ti mismo que todo lo demás no es importante, que hay solo un enfoque. Se utilizan herramientas para llegar a la concentración y puede ser mantras. A mí no me Vale. gusta mucho hacer mantras porque de hecho no, hay que saber sánscrito y yo Sí. pienso, ¿será que tengo una base de filología y me da mucho coraje cuando yo también no pronuncio bien las cosas en español y yo pronunciar un idioma que no conozco y pronunciarlo mal es peor que pronunciarlo, sinceramente. Entonces me quedo con mantras. Yo digo a la gente de repetir, dejo que la gente al principio de la clase cree una intención, una afirmación positiva, se la ponga en su mente y usa esa intención como si fuera un mantra. En los momentos de la clase en que están un poquito más agobiados, sobre todo en los equilibrios, cuando empieza la gente a caer de los equilibrios así, la gente se agobia. Entonces vuelve a esa intención, vuelve a la concentración y también en las posiciones más tranquilas a nivel físico la mente se va, utiliza el mantra, esa intención como concentración, como enfoque. Puedes mirar un paisaje bonito y esa concentración también enfocarte en la llama de una vela y esa concentración también. Claro, es simplemente olvidar todo lo demás y centrarte solo en una cosa. Pero es muy difícil. Pero claro, a nivel de empresarial, profesional, se puede hacer cuando te pones con un proyecto. Pero hay siempre que recordar de no obsesionarse, porque yo soy muy de obsesionarme por las cosas, sobre todo cuando empiezo con un proyecto, o se hace ahora, hay que hacerlo. Entonces hay que concentrarse, pero también entender un poco los ritmos y no sé, es que es una cosa muy difícil el dharana a nivel de yoga y a nivel de trabajo también, porque la concentración a nivel yo soy una persona muy activa. Yo si me quedo sentada demasiado tiempo, yo sobre esta silla que se mueve empiezo a moverme como una desesperada.
Entonces, la concentración hay que trabajarla muchísimo. Pero hay gente que es súper concentrada, empieza una cosa y hasta que no la acaba, sí, depende un poco de la persona. Yo no soy así y me cuesta muchísimo. Por eso a mí la concentración es algo que estoy trabajando, porque, como digo siempre, aunque yo explique la parte teórica del yoga, no significa que yo la sepa toda perfectamente, que yo Exacto. la haga, porque soy una persona normal, como todos, y aunque sea profesora de yoga, no significa que he llegado a la iluminación, al samadhi, no. Luego, hablando del yoga y del trabajo, ¿tú recomendarías practicar yoga antes de ir al trabajo o después del trabajo? Yo creo que depende un poco de la persona, porque hay personas muy mañaneras que les gusta levantarse antes de las 7, 6, 7 y ir a la clase, dar la clase y después ir a trabajar. Y eso también yo creo que es súper útil porque empieza el día con un pie distinto. Eh, pero yo, por ejemplo, no soy una persona mañanera y a mí me cuesta muchísimo. Entonces yo soy una de esas personas que se despierta al último y dice, ¡ay, madre! Y tengo que correr, cambiarme, entrar en el coche, ir a dar la clase y yo no llego al trabajo relajada. Yo llego al trabajo. Pero entonces yo daría, y lo noto en mi cuerpo, cuando doy la clase por la mañana, yo noto mi cuerpo muy bloqueado. Y es normal porque has estado durmiendo toda la noche y el cuerpo está un poco bloqueado. Pero por la tarde veo que mi cuerpo funciona mejor y puede ser que hay gente que después de un día de trabajo dice, ay, ahora voy a mi clase de yoga y me relajo. Exacto. Y así que como desconecta, divide las dos cosas y después puede volver a casa, cenar, hacer su cosa, ir a dormir y relajarse. Porque también es muy útil para dormir. Yo tengo muchas personas que vienen a la clase y me dicen, después de la clase del otro día me he tumbado y he dormido toda la noche, una cosa que no me pasaba desde días. Y Oh, normalmente es los días que doy más caña, no sé, acaban muertos. sí, sí. Luego, bueno, vamos a hablar de tu faceta como escritora. No sé si has publicado algún libro o estás trabajando en algún libro o tienes la intención de publicar algún libro. Bueno, publicado no, aún no, pero yo tengo un libro acabado en italiano porque claramente Vale, ahora estoy trabajando en intentar escribir en español, porque ahora he notado que, bueno, yo la mayoría del tiempo hablo en español más que en italiano y más que en inglés, y estoy leyendo mucho en... Entonces, quiero intentar escribir algo, un libro en español, y lo tengo en la mente, pero tengo solo que ponerme a escribir, encontrar el tiempo, y ahora que estoy de vacaciones tendré el tiempo. Pero el libro que no he publicado, pero que quiero publicar es en italiano, y lo estoy traduciendo al español, vale. porque claramente ahora mi mercado es más sobre hispanohablante que el italiano. El italiano lo he dejado, tengo amigos, tengo familia, pero no tengo mi trabajo en Italia, tengo mi trabajo aquí en España. Entonces sería traducirlo. Una chica se ha ofrecido de leerlo una vez traducido para corregirme las cosas, porque hay cosas que claramente voy a fallar. Y nada, y después quiero intentar publicarlo o enviarlo a alguna agencia o autopublicarlo en Amazon. Eso Sí, sí, también sí, va es mucho ahora. uh-huh, es una opción y he visto bastante gente que ha empezado así y ha encontrado, desde allí la han encontrado a la agencia, las casas editoriales y después la han publicado ellas. Pero tenemos que ver, esperar. Acabas de mencionar una cosa que es, tu público es sobre todo español. ¿Has pensado, por ejemplo, en crear alguna plataforma, alguna cosa online para el público también italiano, para acceder al público italiano o no? Eh, este es un debate que dentro de mí he tenido desde que he empezado a emprender, porque, bueno, mucha gente dice, ay, hablas tres idiomas, es fantástico, y sí, es fantástico, pero al mismo tiempo te divide y no sabes exactamente en qué sitio ir, porque yo cuando estaba en Estados Unidos publicaba las cosas en inglés, entonces mi público era inglés,
Después volví a Italia y dije, bueno, estoy en Italia, vuelvo al italiano. Y volví al italiano. Pero cuando llegué en España me quedé con el italiano un poco de tiempo. Pero tenía problemas en esa conexión entre profesor y estudiante, alumno de yoga. Creo que es muy importante la parte física. Aunque la parte, ahora con la cuarentena me he entendido que funciona muy bien la tecnología, pero una vez que encuentras una persona que hace un encuentro presencial, creo que se crea una conexión mejor que a través de una pantalla. Y entonces me faltaba eso con el italiano, por eso decidí, dado que la mayoría de mis alumnos eran españoles, he dicho, ¿por qué seguir en italiano en Instagram cuando la gente que me sigue es española? Yo entiendo que el italiano y el español se parecen, pero es un Pero poco una... bueno, Entonces decidí pasar al español, me ayudó mi novio con los primeros posts y ahora me lo estoy apañando solo en realidad, más o menos. Hay errores, pero yo espero que la gente entienda que la mayoría sabe que soy italiana, entonces entienden que hay errores algunas veces, pero que están hechos con el corazón. sí, se entiende, no, no hay ningún problema. No, también, no sé si ha surgido durante este confinamiento o no, pero bueno, has creado un podcast que hemos hablado antes. ¿Cómo surgió la idea y qué contenido podemos encontrar en este podcast? El podcast, la idea llegó al final de la cuarentena, en realidad era como junio, principio de junio. Y era algo en realidad que tenía ya en mi mente, pero lo ponía en un rincón porque decía, bueno, español es mi tercer idioma, no lo hablo perfectamente y hay siempre ese miedo a no ser perfecto, a no hacer las cosas perfectamente. Y he dicho, bueno, si no lo hago ahora, no lo hago nunca. Y tenía la idea de hablar de yoga, creatividad y crecimiento personal, que he visto que son tres temas que pueden juntarse muy bien. Y del crecimiento personal me enfoco sobre todo en ese salto al vacío, en el miedo que mucha gente tiene a cambiar su vida. Creo que, y a través del podcast lo he hablado con muchísimas chicas, que a través de la cuarentena hemos entendido que los cambios no puedes controlarlos siempre. No. Llegan y aunque no te gusten, están allí, pero no hay siempre que verlos como algo negativo. Yo, la mayoría de los cambios que he hecho en mi vida al final han ido bien y sinceramente si miro atrás y digo, bueno, me quedé en Italia o no voy a Estados Unidos, yo digo, ¿dónde estaría ahora? Probablemente estaría en una vida que no estoy feliz, porque ahora siento que estoy feliz y me conozco bastante, saber que si no hubiera hecho ese salto al vacío, me hubiera quedado en una vida que no era la mía. Entonces, en las entrevistas hablamos un poco de eso, de cómo el yoga ha ayudado a la creatividad, de cómo la creatividad ha ayudado al crecimiento personal y de cómo a través del crecimiento personal hemos entendido, y la creatividad, el yoga, todo junto hemos entendido que se pueden tomar decisiones que son, aunque parezcan súper difíciles, al final te ayudan a mejorar, porque no sé, a cambiar trabajo, a, a cambiar de país, a emprender en otro país, da miedo, porque mucha gente piensa No, que claro, claro. a mí yo cuando me fui a Estados Unidos mucha gente me decía, tú eres súper valiente, y yo le decía, no es que soy valiente, es que si estoy aquí me muero. Entonces, tenemos dos opciones, o estoy aquí y vivo una vida que no soy feliz, o me voy a otro país y veo lo que pasa, si va bien, muy bien, si no, vuelvo atrás. La cosa que creo que siempre me ha empujado a ir es que mis padres siempre me han dicho, tú puedes ir, sabe que siempre si pasa algo tú puedes volver atrás. Y creo que eso me ha ayudado muchísimo también, saber que había gente a mi lado que me podía ayudar si hubiera vivido en situaciones difíciles. Como por ejemplo durante la cuarentena. Bueno, yo estaba aquí, pero siempre hablaba con mi familia todos los días. Y yo creo que es importante también cuando haces un salto al vacío, tener personas a tu lado que Que te apoyen. que te apoyan, exactamente. Y
tener lejano a toda esa persona tóxicas que te dicen, te hacen solo cuestionarte y en sentido malo, porque cuestionarse es una cosa positiva, Sí, por pero supuesto. cuestionarse en el sentido, uy, qué mierda soy, no, no es una buena cosa. No sé nada de eso, se habla. Vale, bueno, vamos a hablar un poco de redes sociales. ¿Crees que es importante hoy en día contar con redes sociales a la hora de lanzar tu proyecto? Sí, yo creo que es fundamental en realidad, porque yo gracias a las redes sociales que he encontrado esas 15 chicas que han venido a mis clases durante el mes de junio y julio, que por la mayoría de la gente ha sido un mes difícil y Sí. lo ha sido para mí también, pero saber que había gente que confiaba en mí y que me había encontrado por internet, por un post, una tontería que había puesto en internet, yo creo que es importante comunicar a la gente. Yo intento siempre ser lo más cercana posible, porque al final yo soy así y no quiero mostrarme en Instagram, por ejemplo, como no soy. Entonces, hay mucha gente que, no sé, crea páginas perfectas. Yo intento, pero al final sé que lo que sale, sale. Y sí, comunicar con la gente a través de Instagram. Yo ahora estoy solo en Instagram. Tengo la idea en septiembre de empezar con la página web, pero claramente necesito dinero y tiempo. Tiempo lo tengo, dinero un poco menos. Pero, hay que... Creo que a través de las redes sociales ahora se hace básicamente todo. Es que si no estás allí parece que no existes. Y claro, si voy en un parque, doy la clase y la gente se acerca y me pregunta, ¿das la clase aquí todos los días? ¿Me puedes explicar un poco? Claro, eso funciona también. Pero ahora creo que hay mucha menos gente que en el pasado que se acerca a preguntarte esas cosas. Quieren buscarte en el internet antes Y y saber quién es. exactamente. Es como si quieren saber antes toda tu vida y después aceptan ir contigo y dar la clase. Creo que Bueno, es también. podemos Dime. decir que es la nueva carta de presentación a las redes sociales. Exactamente, exactamente. Y es muy útil y sé que hay mucha gente que las critica, que dice las redes sociales son inútiles, hacen solo perder tiempo, pero si las utilizas bien, pueden darte trabajo, pueden ayudarte a Exacto. mejorar. Y tienes solo que, claro, no pasar 800 horas al día en Instagram mirando la vida de los demás sin hacer nada. Ponte, haz algo y después sí, ponte a mirar la vida de los demás. Pero no es que tienes que siempre que trabajar. Pero hay que trabajar un poquito sobre las Exacto. redes. Sobre todo si tiene un negocio, que si eres dependiente y no te hace falta, no es un problema. Pero si eres autónomo o lo que sea, yo creo que es súper importante. Acabas de comentar antes, intento ser lo más real en mis redes sociales. Uh-huh. La gran mayoría de personas que ha pasado por este canal nos han comentado que una parte del éxito de hoy en día es humanizar la marca. ¿Crees que Uh-huh. humanizar la marca o el proyecto te da el éxito del mismo? Yo creo que sí. Es un trabajo duro porque creo que la gente tiene que empezar a confiar en ti, ¿sabes? Eh, y si le cuentas cosas, como yo le cuento cosas de yoga, pero después le cuento un poco de mi vida personal, que no es que tengo que contarle exactamente todo, pero le cuento un poco cómo me siento, que si estoy mal, que no quiero que la gente piense que mi vida es perfecta, que mi vida no lo es, porque yo puedo parecer siempre contenta y siempre feliz, pero no es algo que quiero que la gente piense, porque yo tengo un momento en que estoy súper enfadada, que me comería la cabeza de la persona que tengo delante mía y no quiero que la gente entienda también que los profesores de yoga, que muchos se ven como, oh, Dios, Como el gurú. exactamente, no lo somos personas normales y somos profesores, pero somos estudiantes también, nosotros estamos aprendiendo
y humanizar la marca, sobre todo siendo profesora de yoga o escritora, yo creo que es fundamental. La gente tiene que conocerte, saber quién eres. Y yo he creado conexiones a través de Instagram de gente que después ha venido a clase y porque ha confiado en mí a través de Instagram y después ha dicho, bueno, ahora yo voy a tus clases porque me encuentro bien, te veo y me encuentro bien, vamos a ver si la clase es lo mismo. Y después si se quedan bien, si no pasa nada. Sí, es eso. Lo que intentamos es que los clientes al final repitan el producto o el servicio que ofrecemos. Luego, bueno, estás comentando que la red social que utilizas es Instagram. ¿Qué herramientas utilizas para crear el contenido? Yo utilizo, porque yo publico 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes. Por fin he creado un plan editorial porque antes no lo tenía. Y utilizo Creator Studio, ese de Facebook, ¿Vale? para publicar los posts. Yo ahora me voy de vacación un mes, pero no quiero dejar a la gente sin publicaciones, pero no quiero tampoco estar pendiente de las publicaciones todos los días. Entonces he creado contenido y lo he puesto lo he programado en Facebook Creator Studio, sí, creo que se llama. Sí, sí. Y es súper útil. Y además que utilizo. Para las fotos, utilizo Canva. Canva. Creo que es la herramienta que toda la gente utiliza. Sin Canva creo que nunca hubiera hecho algo. Y bueno, Canva es súper útil, además es gratuita y he enseñado a mi novio también cómo se usa porque ahora está con eso del fútbol, con las presentaciones y ha descubierto un mundo con eso de Canva que es súper útil. Y además que utilizo. Yo en realidad de fotografía o tengo fotos de archivo que ya me han hecho o voy con la foto que tengo y me da igual en realidad la calidad. Pero claro, tendría que cuidarla un poco más, pero por el momento está bien así. Vale, ahora vamos a pasar a hablar de emprendimiento, que es lo que se trata este canal. Ajá. ¿Nos puedes decir qué relación te une con FEM Emprendedoras de Sevilla? Bueno, cuando en diciembre del 2019, cuando ellas empezaron todo el grupo en Sevilla, yo aún no estaba dada de alta como autónomo, entonces yo quería inscribirme, pero dije, bueno, no soy autónomo, no soy emprendedora, no voy a inscribirme. Y en el momento en que me he dado de alta, he dicho, bueno, voy y me escribo a Fe Emprendedoras. Y yo se lo digo siempre a Cristina, que además escuché el podcast el otro día. Que tú también has entrevistado en tu podcast. Sí, Cristina está en todos lados. Que, que yo tengo que agradecerle muchísimo porque yo en Sevilla no conocía mucha gente cuando llegué y sobre todo los primeros meses han sido difíciles por eso, porque no tenía trabajo, no tenía amistades. Claro, tenía mi novio y está bien, pero no puedo vivir solo. Yo soy una persona que le gusta tener amistades, hacer cosas, salir, no necesariamente a comer, me gusta hacer actividades con las personas. Y con el grupo de emprendedoras yo pensaba que iba a ser solo una cosa de trabajo y al final, sobre todo durante la cuarentena, se ha convertido en un grupo de amigas que se ayudan entre ellas y si hay un problema se preguntan, se pide en el grupo y quien puede contesta. Y nos ayudamos, estamos allí la una para la otra y dan además herramientas súper útiles en las sesiones, porque cada mes, una semana al mes, hacemos como todos los encuentros, todas las reuniones y ahí hacen talleres súper útiles sobre marca personal, sobre autocuidado y me han ayudado muchísimo, sobre todo con eso de Instagram, del plan editorial, de ponerme, fijarme con las cosas, porque claro, yo antes no tenía nadie con quien compartir estas cosas, porque estaba sola y decía, bueno, sí hago estas cosas, pero en realidad no sé cómo. Y después mirando las demás,
preguntando y cosas, emprendedor ha sido solo una de las decisiones mejores de este 2020. Entonces, ¿crees que es una buena cosa cuando vamos a emprender o vamos a crear un proyecto, ir a lugares o colectivos como Fe Emprendedoras o Coworking para comparar tu idea y que otra gente te pueda ayudar o opinar diferente a ti sobre la idea que tienes, el proyecto? Yo creo que sí, porque muchas veces el trabajo del autónomo puede ser muy solitario. Estás sola en tu empresa y tú eres, si hay un problema, eres tú la culpable. Si tienes un problema, tienes tú que resolverlo, aunque sea la culpable de todo. Y si pasan cosas buenas, celebras sola. Pero si tienes una comunidad alrededor de gente que te conoce tu proyecto y puedes compartir con ellas o ellos las cosas positivas y las cosas negativas, yo creo que es un empujón hacia adelante por la empresa. Ayuda muchísimo y no estás solo. Porque la cosa Exacto. del emprender creo que es esa, que te quedas un poquito aislado, no tienes compañeros de trabajo, estás sola. Y ellas con la comunidad de emprendedoras son un poco como compañeras de trabajo. Pero que ellas hacen su cosa, yo hago la mía y nos encontramos y hablamos de cómo podemos ayudarnos. Acabas de comentar que cuando emprendes te sientes un poco sola, pero cambiando, yendo a lo positivo, ¿qué cosas positivas te ha traído el emprendimiento y cómo ha cambiado tu vida desde que hiciste montar este proyecto? Bueno, considerando que ha llegado una pandemia cuando he empezado, no sé, pero en realidad me ha traído solo cosas positivas porque yo por mucho tiempo pensaba que yo siempre he querido ser independiente, ser una emprendedora, no me gusta trabajar por los demás, lo sé perfectamente. Eh, pero tenía miedo, claramente, a hacer este paso y tenía la convicción que mi familia nunca había tenido emprendedores y que mi sangre nunca, no había esa parte, pero en realidad había un día en que he pensado, coño, mi abuelo ha sido emprendedor porque tenía su empresa, claro, con la crisis del 2008 se fue, pero fue emprendedor, mi tía emprendedora, ¿y por qué yo no puedo serlo? Y entonces eso me dio como un Sí, empujón. Y además la cosa súper bonita del ser emprendedora es que tú tienes tu tiempo. En el sentido, yo me organizo mi tiempo y si quiero trabajar, puede ser, me levanto un lunes y empiezo a hacer cosas por la casa y sé que hay que dividir bien el tiempo. Pero no sé, el lunes no tengo mucha ganas de trabajar porque es día después del fin de semana y no sé, me tomo el lunes como descanso, vale. Pero el martes, miércoles, el jueves y el viernes lo trabajo muy bien. Y yo lo que intento hacer es que notado, yo trabajo muy bien por la mañana entre las 10 y las 3 de la tarde. Después me entro no soy productiva para nada. Entonces lo que hago es crear en Google Calendar eso como bloque de horarios en que vale. digo, hoy voy a trabajar en este y esto. Y puede ser que ni me llevo una hora con el proyecto, pero yo lo pongo en una hora, así que no estoy demasiado deprisa, ¿sabes? Hacer las cosas deprisa no sale bien. Pero al menos tengo el tiempo repartido y sé lo que tengo que hacer y sé lo que tengo que hacer mañana. Y si veo que hay huecos, digo, bueno, entonces descanso, hago algo en la casa, voy con el paseo con el perro o lo que sea. Hago yoga para mí, porque eso también es importante, porque eso no darlo a los demás. Y nada, eso, la cosa positiva, paso mucho más tiempo en casa y estoy más feliz porque no tengo que depender de los demás. Yo soy una persona que me da mucha cosa. Y es un defecto mío, lo sé, lo reconozco perfectamente, depender de los demás. Entonces, depender de un jefe que me dice lo que tengo que hacer, ese me da mucha cosa. Entonces, me gusta ser mi propia jefa y hacer las cosas mías y a mi ritmo. Y creo que cada emprendedor al final es un poco así, no quiere tener un jefe, quiere ser Sí, su somos propio bastante jefe. independientes.
Exactamente, no quiero a alguien que me diga, tú tienes que hacer esto, esto, así, así, así. Y digo, cálmate. Exacto, exacto. Vale, ¿crees que la motivación y la pasión es importante a la hora de emprender? Sí, sí. En el sentido que yo creo que si no la tiene es un poquito todo más difícil. Eh, por lo menos tienes que creer en lo que haces. Eso es fundamental, porque si no, 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 no sé, no creo que ni atraes gente, porque al final la gente ve que pones corazón en lo que haces, que lo haces queriendo y no porque es una buena manera de ganar dinero. Exacto, exacto, Tiene exacto. que, la gente tiene que venir a las, por ejemplo, con el yoga sobre todo, no puede ser una cuestión solo económica. Claro, yo sé que si cobro esto, tengo que tener mínimo este número de alumnos, ¿vale? Y entonces trabajo para llegar a ese número de alumnos, así que la cuota se mantenga la que es y no tenga que subirla para yo llegar a mi sueldo. Pero no es todo nivel de dinero si yo no conecto con la persona y no le no le transmito mi pasión, Exacto. que se pierde muchísimo. Claro, es súper importante la experiencia que tiene el cliente, el usuario, con nuestro producto o servicio, para que luego repita o vuelva a comprar el producto o servicio. Exactamente, cuando ve que una persona, aunque sea un emprendedor, es una persona que entiende si hay problemas. Yo, por ejemplo, durante este mes de julio he tenido una chica que ha tenido que hacer reformas en la casa y me decía, fue que no puedo venir a las clases porque estoy aquí con los hombres y me habían dicho una semana y ahora son 3 semanas. Y yo le he dicho, tú cuando quieras viene. Por ejemplo, el 18 de julio le caducaba su cuota, le he dicho, hasta el 31 si quieres viene, puedes venir, porque no has usado la clase anterior y me da lástima que tú no puedas utilizarlo. Claro, no tengo que hundir mi trabajo a nivel de precio, tengo que siempre pensarlo un poco, pero si noto Exacto, que a nivel de dinero estoy bien y puedo ayudarla, que ya está en una situación agobiante, si además le digo, tiene que pagarme si quiere venir a la próxima clase, hay un poco que entender la situación, pero hay que poner alma en lo que haces y empatía en comunicar con la gente, yo creo, porque exacto, hay personas que tiene que entender un poco cómo está la persona. Si la persona está perfectamente bien y le dice, págame esto y ella te lo paga, perfecto. Si una persona, por ejemplo, te llega y hablas un poco, pero ella no te pide nada, ¿eh? Muchas veces soy yo que le digo, escúchame, me ha dicho eso, yo prefiero que, no sé, no pague, es un ejemplo, no lo ni he hecho. Pero creo que hay que poner un poco de empatía en todo lo que sea. claro, ahí volvemos al principio de la entrevista, es humanizar la marca, la Ujú. humanización de la empresa o de la marca, que es importante hoy. Sí, es fundamental. Cuando ven que eres una persona como ellos, yo antes de la clase me gusta hablar con la gente, ver un poco cómo están, hablar. Me da mucha cosa cuando nos quedamos ahí todos en silencio y cada uno mira su móvil. Me da mucha cosa, pero claro, puede ser que una persona está resolviendo algún problema al móvil y digo, bueno, no pasa nada. Pero me gusta hablar con la gente y compartir un poco cómo están. Eso puede ser útil también a ellos como desahogarse. Sí. Bueno, estamos casi terminando la entrevista, nos quedan un par de preguntas. Para terminar este bloque de emprendimiento, ¿qué le recomendarías a toda la gente que está pensando, tiene la intención de emprender en estos nuevos tiempos? Bueno, hazlo. No tiene nada que perder. En el sentido, ya estamos en una situación muy difícil. Si además te pones con la idea, no lo hago porque si no, no gano dinero, pero ya no está ganando dinero, bueno, hazlo, que no tiene nada que perder. Es una cosa, lánzate. Es que muchas veces tenemos ese miedo a lanzarnos y yo también tenía miedo a emprender porque decía, yo quién soy para emprender, yo no puedo ofrecer nada
mejor, nada distinto a los demás. Después entendí más o menos ese nicho del yoga más la escritura y dije, bueno, hay otra gente como yo, pero se puede trabajar. Y si tiene una idea, trabájala y Y lánzate. lánzate. Exacto. Una pregunta que hacemos a toda la gente que pasa por este canal es que nos recomienden un libro o una película o una serie dedicada al proyecto que están haciendo o sobre emprendimiento. Y tú que eres escritora, creo que nos puedes recomendar algún libro, ¿no? Tengo ahí. Yo pienso que escuché la entrevista con Jay y ella habló del camino del artista, que lo tengo ahí arriba. Sí. Y bueno, ese me ha ayudado muchísimo a nivel de creatividad porque son 12 semanas y yo lo hice exactamente 12 semanas y en que cada una tiene algunos ejercicios y te ayudan a mejorar la creatividad y yo ahí entendí un poco lo que quería hacer a nivel de trabajo también. Y de emprendimiento yo en realidad no tengo, creo, libros porque mucho voy por internet, miro cosas así. Sino por el yoga, quien quiera acercarse un poco al yoga tiene, no sé, quiere conocer un poco más, yo aconsejo El Fakir de Ramiro Calle, que acabé de leerlo ayer, justamente ayer. Sí, Y que es Ramiro Calle, para que no lo sepa, es uno de los precursores del yoga en España. exactamente, y él, yo no lo conocía, porque claramente yo, viviendo en Italia, toda esa cultura no la tenía. Entonces me lo aconsejaron un día en una clase, algunas mujeres, y me leí el Fakir y el segundo también, y son libros que de verdad tienen un conocimiento y una sabiduría que te quedas a boca abierta porque dice, madre mía, este hombre qué conocimiento comparte y son, claro, habla de yoga, pero habla de nosotros, habla de crecimiento personal también y habla de viajes y es un libro muy bonito que yo aconsejo a todos. ¿Tú lo Vale. leíste? No, este no, he leído otro que es no me acuerdo, era Camino, no sé qué escribo para los nombres de los libros y soy muy malo, pero tengo un par de libros de Ramiro Calle, porque bueno, es uno de los propulsores del yoga en España y creo que si no me confundo, ha dado clase a la ex reina de España. Sí, estuve dando clases, si no me confundo por la información que tengo, creo que fue alumna de él también. No me sorprendería porque simplemente leyendo lo que escribe tienes que hacer clases maravillosas. Y durante la cuarentena además él estuvo dando directos a través de la cuenta de su mujer, creo, y compartía palabras súper interesantes. Y para los profesores de yoga también le preguntaban cosas como, ¿cómo puedo ser emprendedor y ser profesor de yoga cuando las dos cosas parecen ser completamente distintas? Y él decía simplemente de hacerla, que no había problema. Exacto. Y lo decía con tranquilidad que tú decías, claro, ¿y yo porque porque me he preocupado antes? Vale, pues hasta aquí la entrevista con Elena. Muchas gracias por haber participado en nuestro canal y espero que tengas mucha suerte con tu proyecto y con tu podcast, que si no recuerdo Gracias. mal es con los pies descalzos, ¿no? Sí, con los pies descalzos. Muchas gracias y ha sido un placer hablar contigo. Ha sido muy Vale, divertido. y también, bueno, antes de despedirnos, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo los oyentes? A través de Instagram es lo que más utilizo y es Elena Locatelli y con el guión bajo al final Vale. De todas formas, debajo del vídeo y del audio pondremos tu Instagram y la página web del podcast. Exactamente, perfecto. Muchas Vale, gracias. muchas gracias. Hasta luego.